Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las mejores historias cobran vida. Hoy los llevaremos a una dimensión más allá de la comprensión humana, con al otro lado de la barrera del sueño de H.P. Lovecraft. Un relato inquietante que nos sumerge en los misterios del universo onírico y nos enfrenta a la posibilidad de que nuestra mente sea capaz de trascender la realidad misma. Si disfrutas este audiolibro, apoya al canal con un like, suscribiéndote y compartiéndolo con más amantes de la literatura. Ahora, relájate y cruza con nosotros la barrera del sueño. Capítulo 1. El paciente extraño. Mi nombre no importa, ni el hospital donde he trabajado por años. Lo que importa es lo que vi, lo que experimenté con un paciente que, hasta el día de su muerte, jamás dejó de atormentarme. He conocido la locura en muchos rostros, pero ninguno tan enigmático y perturbador como el de Joe Slater, un rudo montañés de las Catskill que llegó a nuestra institución envuelto en un misterio que desafiaría todo lo que creía sobre la mente humana y la realidad misma. Joe no era un criminal, pero cuando lo trajeron, sus manos aún temblaban de la furia que lo había poseído. Lo encontraron en su cabaña de madera, en medio de la espesa niebla de la montaña, después de haber atacado salvajemente a un hombre del pueblo. Los testigos afirmaron que lo vieron alzar la vista al cielo antes de lanzarse sobre su víctima, gritando palabras incomprensibles con un pánico que parecía no ser de este mundo. Lo redujeron entre varios hombres y lo llevaron ante la ley, pero el juez, al verlo, dictaminó que su lugar no era la cárcel, sino el hospital psiquiátrico. Cuando llegó, su aspecto era aterrador. Sus ojos, profundos y febriles, parecían mirar más allá de las paredes blancas de la institución. Su barba crecida y su piel curtida por la vida en las montañas le daban un aire salvaje, pero lo más inquietante de todo era la expresión de su rostro, una mezcla de furia contenida y un miedo tan visceral que estremecía a cualquiera que lo observara por demasiado tiempo. Desde el primer día, supe que no se trataba de un paciente común. A diferencia de otros internos que divagaban en sus delirios sin coherencia, Joe hablaba con una certeza aterradora. Sus palabras, aunque a veces confusas, tenían una estructura, un propósito. No era un simple loco. Era un hombre que había visto algo que su mente no podía procesar sin caer en la desesperación. Ellos me siguen, murmuraba en las noches, aferrándose a las sábanas con una fuerza que las hacía crujir. ¿Quién es, Joe? Le pregunté en una de nuestras primeras sesiones. Los de las luces, susurró, con los ojos muy abiertos. Vienen por mí cada vez que duermo. No era la primera vez que escuchaba historias de alucinaciones y persecuciones imaginarias, pero en Joe había una intensidad que me hacía dudar de mi escepticismo. No se limitaba a describir sombras o figuras borrosas. Hablaba de un viaje, de una existencia más allá del cuerpo físico. Aseguraba que, mientras dormía, abandonaba su cuerpo y era transportado a un mundo de luz y sombras, un lugar donde otros seres lo esperaban, a veces con fascinación, otras con una furia indescriptible. Yo no soy solo este cuerpo, dijo una vez, con un destello febril en los ojos. He vivido más vidas de las que puedo recordar. En mis sueños, soy libre. Las enfermeras y otros médicos lo consideraban un caso típico de psicosis avanzada. Decían que su vida en las montañas, alejado de la civilización, lo había llevado a construir un mundo de fantasía para escapar de la dura realidad. Pero yo no estaba convencido. Había un patrón en sus episodios, algo que escapaba a la explicación racional. Las crisis de Joe no eran aleatorias. Sus noches de angustia coincidían con ciertos ciclos lunares, como si algún poder desconocido dirigiera sus visiones. Durante estos episodios, su cuerpo se tensaba hasta el extremo, y su rostro reflejaba una batalla interna que no podíamos ver. Hablaba en un lenguaje que no correspondía a ninguna lengua conocida, mencionaba lugares y nombres que no existían en ningún registro. Ellos me atraparon aquí, dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Me arrancaron de donde pertenezco y me encerraron en este cuerpo. Cuando le preguntaba quiénes eran ellos, se estremecía y negaba con la cabeza, como si pronunciar sus nombres fuera una condena. Día tras día, la curiosidad me consumía más. Si sus palabras eran delirios, ¿por qué me resultaban tan coherentes? ¿Por qué sentía que describía algo real, aunque imposible? Lo observaba con creciente fascinación, tratando de descifrar los secretos que su mente albergaba. Con el tiempo, mi obsesión me llevó a explorar posibilidades impensables. Si existía una manera de cruzar la barrera de sus sueños, si pudiera ver lo que él veía,
tal vez podría entender su locura, o descubrir que no estaba tan loco como todos pensaban. Lo que aún no sabía era que, en mi afán por comprender a Joe Slater, estaba a punto de cruzar una frontera de la que jamás podría regresar. Capítulo 2. Los delirios de Joe Slater. El caso de Joe Slater me tenía atrapado. Cada día que pasaba, su mirada febril y sus palabras cargadas de un misterio insondable se arraigaban más profundamente en mi mente. No era un paciente común. Su locura tenía una estructura, una lógica perturbadora que me hacía dudar de lo que sabía sobre la mente humana. A menudo me encontraba en su celda, observándolo mientras dormitaba. Su cuerpo se retorcía, sus manos se crispaban sobre las sábanas, y su rostro reflejaba una lucha interna que parecía desgarrarlo desde dentro. Era en estos momentos cuando su voz surgía de entre los murmullos del sueño, pronunciando palabras en un idioma que no podía identificar. A veces, los sonidos que salían de su boca ni siquiera parecían humanos. Las noches eran las peores. Con la llegada de la oscuridad, los gritos de Joe rasgaban el silencio del hospital como cuchillas afiladas. No eran los alaridos de un loco cualquiera, sino clamores de desesperación absoluta, de alguien que luchaba contra horrores invisibles. No me atrapen. Déjenme volver. Bramaba, su voz cargada de una angustia desgarradora. Yo llegaba corriendo a su habitación, junto con las enfermeras que intentaban calmarlo. Su cuerpo entero se estremecía como si algo lo estuviera sujetando desde otro mundo. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror primitivo, un miedo ancestral que parecía haber sido grabado en su alma mucho antes de nacer. Al amanecer, cuando su cuerpo ya no podía soportar más la lucha, caía en un profundo letargo. Era en esos momentos cuando lograba hablar con él, cuando su mente, exhausta, se abría lo suficiente como para compartir los fragmentos de su verdad. «Doctor», murmuró una mañana, con la voz débil pero firme. «¿Alguna vez ha sentido que este mundo no es real?» No respondí de inmediato. Sus ojos, enrojecidos por las noches de tormento, me escrutaban con una intensidad que me hizo estremecer. «A veces los sueños pueden parecernos más vívidos que la realidad», respondí finalmente, tratando de mantener la compostura. Joe negó con la cabeza. «No son sueños», susurró. Son recuerdos. Me incliné un poco más, intrigado. ¿Recuerdos de qué, Joe? De lo que fui antes de estar atrapado en este cuerpo. Sus labios temblaron, y su mirada se perdió en algún punto del techo. No se me fui Joe Slater. Hubo un tiempo en que fui libre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Libre cómo? Joe tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba como un eco lejano, como si estuviera recordando algo que le pertenecía y al mismo tiempo, le era ajeno. Allá afuera, más allá de las estrellas, hay otros mundos. Mundos donde no estamos encadenados a la carne y el hueso, donde podemos movernos como luz en la oscuridad. Yo viví allí una vez, hasta que me atraparon. ¿Quiénes te atraparon? Joe se estremeció y apretó los puños. Ellos. Los que me persiguen cada vez que duermo. Me arrancaron de mi verdadero hogar y me lanzaron a este cuerpo. Y ahora están esperando. Esperando que muera aquí para que no pueda volver jamás. Hubo un silencio pesado en la habitación. Afuera, el amanecer teñía las paredes con un resplandor anaranjado, pero dentro de esa celda, todo parecía frío y sombrío. Quise responderle, decirle que todo aquello eran ilusiones de su mente perturbada, pero algo en su tono, en la firmeza de sus palabras, me impidió hacerlo. «Doctor», dijo entonces, con un susurro casi imperceptible. «¿Cuándo duerme? ¿Alguna vez ha sentido que alguien lo observa?» No supe qué responder. Porque en el fondo, aunque no quería admitirlo, sabía que su pregunta me inquietaba más de lo que debería. Aquella noche, por primera vez en mi vida, tuve miedo de cerrar los ojos. Capítulo 3. Los susurros en la oscuridad. La pregunta de Joe Slater no dejaba de resonar en mi mente. ¿Cuándo duerme? ¿Alguna vez ha sentido que alguien lo observa? No debería haberle dado importancia. Como médico, había tratado con decenas de pacientes delirantes, hombres y mujeres atrapados en sus propias mentes, víctimas de sus traumas o fantasías. Sin embargo, algo en la voz de Joe, en la intensidad de su mirada, me impedía simplemente desecharlo como otro caso de locura ordinaria. Esa noche, cuando por fin me retiré a descansar, el peso de su pregunta seguía sobre mí.
Apagué la lámpara de mi estudio y me dejé caer sobre la cama, con la sensación de que algo, más allá de mi comprensión, comenzaba a rodearme. No tardé en darme cuenta de que mi sueño era distinto. No hubo transiciones suaves ni imágenes dispersas. En cuanto cerré los ojos, me vi envuelto en un espacio vacío, un abismo de negrura infinita. No había suelo bajo mis pies, ni cielo sobre mi cabeza. No había sonidos. Salvo un zumbido apenas perceptible, como si una corriente de aire vibrara en alguna parte lejana del cosmos. De repente, sentí algo. Una presencia. No la veía, pero la sabía allí, acechante, expectante. Era como si unos ojos invisibles, múltiples y enormes, se clavaran en mi ser, estudiándome. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, el zumbido creció. No, no era un zumbido, era un murmullo. Voces, decenas, cientos de ellas, susurrando palabras ininteligibles que parecían deslizarse entre los pliegues de mi mente. Algunas voces eran profundas y guturales, otras agudas y distantes, como el eco de un viento que viajaba a través de las estrellas. Intenté hablar, preguntar quién estaba allí, pero mi voz se ahogó en el vacío. Y en ese instante, lo vi. No con mis ojos, sino con algo más profundo, algo que no podía describir. Una figura difusa, luminosa y amorfa, flotando en la negrura. Su silueta cambiaba, se expandía y contraía, como si estuviera hecha de energía pura. No tenía rostro, pero sentí que me observaba con una intensidad imposible de soportar. Y luego, sin previo aviso, me habló. Tú lo buscas, pero aún no estás listo para ver. La voz no sonó en mis oídos. Fue algo más, una vibración dentro de mi cráneo, como si el pensamiento se incrustara en mi mente sin necesidad de palabras. Intenté responder, pero antes de que pudiera hacerlo, todo desapareció. Desperté de golpe, empapado en sudor. La habitación estaba oscura y silenciosa, salvo por el sonido de mi respiración entrecortada. Me incorporé de inmediato, intentando calmar los latidos frenéticos de mi corazón. No podía negarlo. Había sentido algo. Y lo peor era que, en lo más profundo de mí, sabía que lo que había visto en mi sueño no era una simple creación de mi subconsciente. A la mañana siguiente, fui directamente a la celda de Joe. Lo encontré sentado en su camastro, mirándome con una sonrisa cansada, como si supiera exactamente lo que me había sucedido. Lo sentiste, ¿verdad, doctor? Murmuró con voz ronca. No supe qué responder. Joe soltó una risa breve, sin alegría. Te dije que ellos nos observan. Ahora ya lo sabes. Apreté los puños, tratando de mantener la compostura. ¿Qué es lo que sabes, Joe? ¿Quiénes son ellos? Él me miró fijamente, sus ojos brillaban con algo que no era locura, sino certeza. No puedo decírtelo, doctor, susurró. Porque si lo hago, entonces ellos vendrán por ti también. Capítulo 4. Ecos de otras vidas. Las palabras de Joe Slater no me abandonaban. Si lo hago, entonces ellos vendrán por ti también. Había algo en su voz que me heló la sangre, una seguridad inquietante, como si supiera más de lo que su mente delirante debería ser capaz de comprender. Aún así, no podía simplemente aceptar su advertencia y alejarme. Mi deber como médico era encontrar respuestas, no dejarme llevar por temores irracionales. Y sin embargo, algo dentro de mí, una parte que hasta entonces había ignorado, comenzaba a preguntarse si realmente todo podía explicarse con la lógica y la ciencia. Esa tarde, decidí hablar más a fondo con Joe. Lo encontré sentado en la pequeña camilla de su celda, con los ojos fijos en la ventana, observando el cielo gris con una melancolía profunda. Cuando entré, giró lentamente la cabeza y me dedicó una sonrisa extraña, casi triste. Has vuelto, doctor, murmuró. Eso significa que quieres saber más. Me senté frente a él, sin apartar la mirada. Dime lo que sabes, Joe. ¿Qué es lo que ves en tus sueños? Joe entrecerró los ojos y exhaló lentamente, como si tratara de ordenar sus pensamientos. No son sueños, susurró. Son recuerdos. Eso ya me lo dijiste. ¿Recuerdos de qué? Joe alzó la vista al techo y sonrió levemente. De un tiempo antes de este cuerpo. De un lugar donde no estamos atados a la carne y los huesos. Un lugar donde el pensamiento es suficiente para moverse,
para viajar a través de la inmensidad. Yo pertenecía a ese sitio, doctor, hasta que fui traído aquí. Su voz era serena, carente de la agitación de un hombre en medio de un delirio. Parecía un anciano contando una historia verdadera, un sabio recordando tiempos lejanos. ¿Quién te trajo aquí? Su sonrisa desapareció. Los que nos vigilan. Los que nos encierran en cuerpos de carne para que olvidemos lo que realmente somos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y qué pasa cuando dormimos? Joe me miró con intensidad. Algunos logramos escapar por un momento, susurró. Cuando el cuerpo duerme, el alma recuerda. Vuelve a lo que fue, a lo que siempre ha sido. Y por eso ellos nos persiguen. Porque no quieren que recordemos. Su explicación me dejó sin palabras. Era una locura, sí, pero una locura que resonaba con algo dentro de mí, algo que hasta ese momento no había querido admitir. ¿Tú lo sentiste, verdad, doctor? Preguntó Joe, con una leve sonrisa. La otra noche, cuando dormiste, ellos estuvieron allí. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. ¿Cómo lo sabes? Joe dejó escapar una risa breve. Porque ahora te observan a ti también. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un eco que se negaba a desvanecerse. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un tono rojizo inquietante. Y por primera vez en mi vida, sentí verdadero temor de la llegada de la noche. Capítulo 5. La prisión de la carne. No puedo dormir. Después de mi conversación con Joe Slater, cada sombra en mi habitación parecía tener un propósito. Cada sonido en la noche adquiría un significado siniestro. Me repetía que todo era producto de la sugestión, que mi mente estaba jugando conmigo, pero en lo más profundo de mí, algo se resistía a aceptar esa explicación. Al día siguiente, regresé al hospital con la determinación de interrogar a Joe más a fondo. Si realmente creía en lo que decía, debía haber una manera de probarlo, de obtener pruebas de sus afirmaciones. Cuando entré a su celda, lo encontré de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el cielo. Tenía el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué viste anoche, doctor? Preguntó sin volverse. Me quedé quieto. Nada, mentí. Joe rió suavemente, un sonido sin alegría. No me mienta. Sé que lo sintió. Apreté los puños, frustrado. Si realmente hay algo en nuestros sueños, si es más que una simple alucinación, ¿cómo lo pruebas, Joe? Él suspiró y se giró lentamente para mirarme. No puedo probarlo con palabras. Pero hay otra forma. Dio un paso adelante, con los ojos brillando de emoción febril. Doctor, si usted realmente quiere saber la verdad, debe venir conmigo. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir? Dormir juntos. Al mismo tiempo. Si usted y yo entramos en ese estado al mismo tiempo, podré guiarlo. Podré mostrarle lo que hay más allá de esta prisión de carne. La propuesta me hizo estremecer. La idea de compartir un sueño con Joe Slater, de entrar deliberadamente en ese mundo desconocido, era aterradora. Pero la otra parte de mí, la que buscaba respuestas, sabía que no podía ignorarlo. ¿Cómo sé que no es solo una fantasía? Joe sonrió con serenidad. No lo sabrá hasta que lo intente. Dudé por un largo momento. Pero en el fondo, ya había tomado una decisión. Esa noche, me aseguré de que Joe y yo cayéramos en el sueño al mismo tiempo. Mientras mis ojos se cerraban, una última imagen cruzó mi mente. Su mirada expectante, como si estuviera a punto de llevarme a un viaje del que quizás no habría retorno. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Capítulo 6. El umbral de los sueños. El sueño llegó como una corriente fría y envolvente. No fue el descenso gradual al descanso que conocía, sino una inmersión repentina en un abismo de sombras y silencio. No sentía mi cuerpo, pero mi conciencia flotaba en un espacio sin forma ni límites, como si estuviera suspendido en el vacío entre los mundos. Y entonces, lo vi. Joe Slater estaba allí, pero no como el hombre que yacía tras los barrotes de su celda. Su silueta brillaba con un resplandor tenue, como si su cuerpo estuviera compuesto de luz y niebla. Se movía con una libertad imposible, sin la rigidez de la carne, sin las limitaciones de la gravedad. Bienvenido, doctor. Su voz no llegó a mis oídos, sino directamente a mi mente. Ahora lo entiende, ¿verdad? Intenté responder,
Pero mi voz no existía en este lugar. Solo mi pensamiento tenía peso, y cuando intenté formular palabras en mi mente, Joe asintió. Sí, estamos fuera, dijo. Fuera del cuerpo, fuera de la prisión de la carne. Este es el verdadero mundo, el que la humanidad ha olvidado. Miré a mi alrededor. Al principio solo veía la negrura infinita, pero poco a poco comenzaron a surgir destellos, como estrellas distantes. No eran simples luces, sino formas vibrantes, figuras titilantes que se expandían y contraían, como si estuvieran vivas. Y luego, comprendí, eran seres. Ellos nos observan, susurró Joe, con una mezcla de respeto y temor en su voz. Siempre han estado aquí, esperando. Mi mente luchaba por asimilarlo. ¿Era posible que la realidad que conocíamos no fuera más que una fracción de algo más vasto? ¿Que la materia fuera solo un velo que ocultaba la verdadera existencia? Pero entonces, sentí algo más. Una presencia distinta. Un frío indescriptible que se deslizó por mi esencia, como si algo enorme se percatara de nuestra existencia y nos fijara su atención. Joe se tensó. No debimos venir tan pronto, susurró. Ellos lo saben. El espacio a nuestro alrededor pareció estremecerse. Un sonido indescriptible llenó el vacío, un eco profundo que no pertenecía a este mundo. Era la sensación de ser observado por una entidad inabarcable, una inteligencia que nos percibía como diminutos fragmentos de algo irrelevante. Joe me miró con urgencia. Despierta, doctor. Ahora. Intenté hacerlo, pero mi mente estaba atrapada en ese limbo. Y entonces, la oscuridad se agitó. Algo emergió de las sombras, algo que no debía ser visto. Un estremecimiento recorrió mi ser. Y de repente, todo se rompió. Abrí los ojos de golpe, jadeando, empapado en sudor. Mi habitación estaba en penumbras, pero algo me decía que no estaba solo. Joe había dicho que ellos nos observaban. Y ahora, lo sabía con certeza. Capítulo 7. Las huellas de lo invisible. Desperté con el corazón martilleando en mi pecho. La habitación estaba sumida en la penumbra, y aunque todo parecía normal, la sensación de que algo había cruzado el umbral entre el sueño y la vigilia no me abandonaba. Sentía un peso en el aire, como si una presencia invisible se deslizara en las sombras, observándome. Me llevé las manos al rostro, intentando calmarme. Todo aquello no podía ser real, ¿o sí? Lo que había experimentado no era un simple sueño, lo sabía con una certeza visceral. Había estado allí, en ese espacio entre mundos. Y no estábamos solos. El amanecer llegó lentamente, pero el sol no disipó mis temores. Volví al hospital con la necesidad imperiosa de hablar con Joe Slater. Tenía que saber qué había ocurrido exactamente y, más importante aún, que había despertado nuestra presencia en ese otro plano. Cuando entré en su celda, lo encontré en un estado de agotamiento extremo. Sus ojos hundidos y enrojecidos apenas se abrieron cuando me vio. «¿Lo viste, verdad, doctor?», murmuró con una sonrisa débil. «Ahora entiendes». Asentí, sin atreverme a hablar. Joe suspiró y dejó caer la cabeza contra la pared. «Nos notaron. Nos vieron. Y no nos dejarán ir fácilmente». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quiénes son?». Joe cerró los ojos y permaneció en silencio por un largo rato antes de responder. «No tienen nombre, al menos no uno que podamos comprender. Son antiguos, más allá de nuestra percepción del tiempo. Vigilan los límites entre la vigilia y el sueño. Atrapados en su existencia incomprensible, nos observan desde el otro lado. Y cuando alguien los nota, ellos también lo notan a él». Un sudor frío me cubrió la piel. «¿Qué quieren?». Joe rió, pero su risa era hueca, vacía de alegría. «Algunos dicen que buscan almas para llevárselas a su reino. Otros creen que solo quieren que olvidemos, que no traspasemos la barrera. Pero lo que sea que desean, doctor, ahora usted forma parte de esto». Me estremecí. «Debo detenerlo. No puedo seguir con esto». Joe abrió los ojos y me miró con una mezcla de compasión y tristeza. «¿Cree que tiene elección?». Su voz era un eco de la verdad que yo no quería aceptar. Algo en mí ya sabía la respuesta. Desde el momento en que crucé el umbral en aquel sueño, ya no había marcha atrás. Y algo, en lo más profundo de la oscuridad, también lo sabía. Capítulo 8.
ecos en la oscuridad. Desde aquella noche, el mundo que conocía dejó de sentirse seguro. Mi mente se aferraba a la lógica, a la ciencia, a la frontera clara entre el sueño y la realidad. Pero cada sombra alargada por la luz de las lámparas, cada susurro del viento en la noche, me hacía dudar. Joe Slater tenía razón. Habíamos sido notados. Las noches siguientes fueron un tormento. Intenté resistirme al sueño, pero era inútil. Cuando finalmente cedía al agotamiento, me encontraba de nuevo en ese espacio insondable, flotando en la vastedad de un mundo que no era el mío. Pero ya no estaba solo. Las presencias estaban ahí, acechando en la periferia de mi percepción, apenas visibles, como siluetas líquidas que se deslizaban por la penumbra. No tenían forma definida, pero sabía que me observaban. No hablaban, no emitían sonido alguno, pero su mera existencia presionaba mi conciencia como una fuerza abrumadora. Intentaba despertar, pero cada vez era más difícil. Una fuerza invisible me retenía, como si algo se aferrara a mi esencia, impidiéndome regresar a mi cuerpo. Solo el terror absoluto me liberaba, arrancándome de aquel reino con un violento sobresalto. Una noche, después de una de esas pesadillas, decidí volver al hospital en plena madrugada. Necesitaba ver a Joe. Tal vez él sabía cómo detener esto. Cuando llegué a su celda, lo encontré despierto, mirándome con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No había rastros de su furia habitual ni de su locura febril. Solo había un cansancio profundo, una resignación terrible. «Se están acercando, doctor», susurró. «Pronto ya no habrá diferencia entre aquí y allá». Tragué en seco. Debe haber una forma de detenerlos. No podemos seguir así. Joe sonrió débilmente. ¿Y qué le hace pensar que alguna vez tuvimos el control? Sentí un escalofrío recorrer mi columna. No puedo permitir que esto continúe. Joe inclinó la cabeza, como si escuchara algo en la distancia. No importa lo que haga. Ya es tarde. Me estremecí al ver sus ojos. En ellos no solo había desesperanza, sino algo más, rendición. Y en ese instante, lo supe. La barrera estaba debilitándose. Y pronto, lo que acechaba en las sombras encontraría el camino hacia este mundo. Capítulo 9. El velo se desgarra. Los días transcurrieron en una bruma de agotamiento y paranoia. Dormir se había convertido en una condena, y la vigilia, en una prolongación del mismo terror. No importaba si tenía los ojos abiertos o cerrados, sentía su presencia. Una sombra al margen de la realidad, esperando. Joe Slater se debilitaba cada vez más. Su cuerpo se consumía con rapidez alarmante, pero sus ojos parecían llenos de un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Una noche, incapaz de soportar más incertidumbre, volví al hospital. Encontré a Joe en su celda, acostado sobre su camastro, su respiración entrecortada. Algo había cambiado en él. Su piel parecía pálida como el mármol, su pecho apenas se movía. Pero lo más inquietante era su expresión. No había miedo, solo una calma espectral. «Joe», susurré, acercándome con cautela. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve. «Ya casi está aquí». Su voz fue apenas un hilo de sonido, pero cada palabra cayó sobre mí con el peso de una sentencia. «¿Quién está aquí?» Joe no respondió. En su lugar, alzó una mano temblorosa y señaló el rincón más oscuro de la celda. Seguí su mirada y, por un instante, lo vi. No era una figura definida, sino una distorsión en la realidad misma. Un fragmento del sueño filtrándose en el mundo tangible. Una presencia sin rostro, sin forma, pero con un peso imposible de ignorar. Un murmullo llenó la habitación, como un eco lejano de voces que no pertenecían a este mundo. Sentí que mi mente era arrastrada hacia la sombra, como si algo tirara de mi conciencia, tratando de arrancarla de mi cuerpo. Joe. Gright, desesperado. Él cerró los ojos, con una paz aterradora. Ya no hay vuelta atrás, doctor. Pronto lo comprenderá. La sombra pareció estremecerse y, de repente, todo se tornó oscuro. No me dismay. No soñé. Simplemente desaparecí. Capítulo 10. Más allá del umbral. Cuando la oscuridad me envolvió, no sentí miedo al principio. Fue como deslizarme fuera de mi propia existencia, dejando atrás todo lo que definía mi ser. No había frío ni calor,
ni arriba ni abajo. Solo la vastedad de un vacío insondable. Pero entonces, la percepción regresó. No con mis sentidos humanos, sino con algo más profundo, más primitivo. Sabía que no estaba solo. Allí, en ese espacio ajeno a nuestra comprensión, se alzaban las sombras que había presentido tantas noches. Seres sin forma, sin límite definido, vibraban en la penumbra. No se movían como criaturas físicas, sino como pensamientos materializados, como ecos de voluntades indescriptibles. Y me estaban mirando. No con ojos, sino con una atención imposible de ignorar. No era una mirada hostil ni benévola, sino la de algo que observaba con infinita paciencia. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. Intenté hablar, pero no tenía voz. Y sin embargo, ellos me entendían. Has cruzado. No era una voz, sino una comprensión impuesta directamente en mi mente. Un conocimiento transmitido sin palabras, sin sonido. Ahora perteneces a ambos mundos. Un escalofrío recorrió mi esencia. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba atrapado en este lugar? Entonces, una presencia más fuerte emergió del abismo. No era como las otras sombras. Tenía peso, una energía densa que doblaba la realidad a su alrededor. No era simplemente un observador. Era algo más. Algo antiguo. Y cuando se acercó, sentí algo aterrador, reconocimiento. Te hemos esperado. No supe cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido segundos o siglos. Pero en algún punto, la presión de su presencia se volvió insoportable. Mi mente, mi conciencia, mi esencia misma comenzaron a desmoronarse. Un rugido silencioso llenó la eternidad. Y entonces, desperté. Volví a estar en la celda de Joe Slater, tendido en el suelo, jadeando como si hubiera emergido de las profundidades de un océano oscuro. Joe me observaba con una mirada que solo podía describirse como compasión. Ahora lo entiendes, ¿verdad, doctor? Pero no respondí. Porque algo más me aterrorizó en ese instante. Aún sentía la mirada de ellos. Y supe que nunca, nunca más, estaría solo. Capítulo 11. La marca del otro lado. Desde aquella noche, algo en mí había cambiado. Lo supe en el momento en que abrí los ojos en la celda de Joe Slater y sentí el peso de ellos sobre mi conciencia. No era paranoia. No era un simple residuo de la pesadilla. Era real. Algo había cruzado conmigo. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de desconcierto. A veces, mientras caminaba por los pasillos del hospital, veía los rostros de los pacientes distorsionarse por el rabillo del ojo. Sombras se alargaban donde no deberían. Y en los rincones oscuros, justo fuera de mi campo de visión, sentía el temblor de presencias invisibles. Al principio lo atribuí a la fatiga. Pero entonces comenzaron los susurros. No venían de ninguna dirección en particular. No eran palabras reconocibles, sino un murmullo continuo, como el sonido del viento arrastrando secretos ininteligibles. Algunas noches me despertaba con la certeza de que alguien estaba junto a mi cama, respirando suavemente en la penumbra. Pero cuando encendía la lámpara, la habitación estaba vacía. Intento ignorarlo. Mi forza continua con mi rutina. Pero el peso de la mirada de ellos nunca desaparecía. Joe Slater, en cambio, parecía más sereno que nunca. Pasaba largas horas mirando fijamente al techo, con una expresión casi beatífica. Una tarde, incapaz de soportar más el silencio entre nosotros, me acerqué a su celda. Joe, ¿qué me hicieron? Él sonrió levemente. Nada que no hubieras pedido. Fruncí el ceño. Yo no pedí esto. Joe inclinó la cabeza con la calma de quien sabe algo que el otro aún no comprende. Desde la primera vez que cruzaste en sueños, fuiste marcado. Lo querías, aunque no lo supieras. Querías ver lo que hay más allá. Ahora lo has visto. Y ellos también te han visto a ti. El corazón me latió con fuerza. ¿Y ahora qué? Joe no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron con una intensidad extraña antes de decir, con voz serena. Ahora esperas. ¿Esperar qué? Yo cero los ojos. A que vengan por ti. Me quedé helado. Porque en lo más profundo de mi ser, supe que decía la verdad. Capítulo 12. La vigilia interminable. Después de aquella conversación con Joe,
mi percepción del mundo se resquebrajó aún más. Ya no podía engañarme a mí mismo. Sabía que ellos estaban cerca, acechando en los márgenes de mi realidad, aguardando pacientemente a que el velo terminara de desgarrarse por completo. Intenté aferrarme a la rutina del hospital, refugiándome en la lógica de la ciencia, en el orden del mundo tangible. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía un tirón sutil en mi conciencia, como si algo tratara de arrastrarme de vuelta a ese otro lado. El sueño se convirtió en mi peor enemigo. Me mantenía despierto durante horas, temiendo lo que encontraría si cedía al agotamiento. Pero el cuerpo tiene sus límites, y una madrugada, en medio de mis anotaciones, el cansancio me venció. Y volví a estar allí. No había transición, no había advertencia. De pronto, me encontré suspendido en la inmensidad, rodeado por la negrura infinita. A lo lejos, más allá del límite de mi comprensión, las sombras titilaban, vibrando en una cadencia hipnótica. «Aún te resistes». La voz no provenía de ninguna parte en particular, sino que resonaba dentro de mí, como un pensamiento injertado en mi propia mente. Pero la resistencia es inútil. Intenté responder, pero no tenía boca, no tenía cuerpo. Solo era una conciencia flotando en el vacío. Las sombras comenzaron a moverse. Lentamente, como depredadores rodeando a su presa. Pronto no habrá diferencia entre los mundos. Pronto lo comprenderás. Y entonces, una de las sombras se separó del resto. No caminaba ni flotaba, simplemente era. Se expandió y se contrajo a medida que se acercaba. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí un impacto brutal en mi mente, como si algo hubiera tocado la esencia misma de mi ser. No vi imágenes, no escuché palabras. Solo sentí. Sentí la vastedad de su existencia, la inhumanidad absoluta de su presencia. Supe, en un instante aterrador, que aquello que llamamos realidad no es más que una delgada capa de engaño, una prisión de carne y tiempo creada para mantenernos ciegos a lo que realmente habita en la infinitud. Quise gritar, pero no tenía voz. Y entonces, desperté. Me encontraba en el suelo de mi despacho, cubierto de sudor frío, con la respiración entrecortada. Miré mis manos, esperando verlas transformadas, esperando hallar en mi reflejo un indicio de lo que había experimentado. Pero todo parecía normal. Excepto por una cosa. Desde ese instante, ya no tenía miedo de dormir. Porque en lo más profundo de mi mente, algo me susurraba una verdad aterradora. El sueño ya no era necesario. El otro lado estaba comenzando a filtrarse en la vigilia. Capítulo 13. La grieta en la realidad. El insomnio ya no me atormentaba. No porque hubiera encontrado paz, sino porque el sueño y la vigilia comenzaban a mezclarse de una forma que no lograba comprender del todo. Ya no necesitaba cerrar los ojos para sentir la presencia de ellos. Ahora, incluso en plena luz del día, los vislumbraba en los rincones, en los reflejos de los cristales, en las sombras que no deberían moverse. Me volví más reservado, más silencioso. No podía confiar en nadie, porque ¿cómo explicar lo que me ocurría sin ser tomado por un demente? Pero sabía que Joe Slater comprendía. Cada vez que pasaba junto a su celda, me miraba con una extraña complicidad. Su rostro ya no era el de un hombre perturbado, sino el de alguien que había aceptado una verdad superior. Una noche, cuando el hospital estaba sumido en el silencio, lo encontré despierto, sentado en su camastro con la mirada fija en el techo. «¿Cuánto tiempo me queda?», le pregunté sin rodeos. Joe sonrió. «No mucho». Trague saliva. «¿Y qué sucederá cuando llegue el momento?». Joe giró la cabeza lentamente y me observó con esos ojos que parecían haber visto más allá del tiempo. «No te resistas». Su respuesta me heló la sangre. No dije nada más. Solo me alejé con pasos vacilantes, sintiendo que cada paso me arrastraba más cerca del borde de un abismo sin fondo. Esa madrugada, mientras revisaba informes en mi despacho, la grieta en mi realidad se abrió por completo. Todo comenzó con un leve temblor en las paredes. Luego, los objetos sobre mi escritorio empezaron a vibrar, como si una fuerza invisible estuviera sacudiendo la habitación desde dentro. La lámpara titiló, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Y entonces, lo vi. No era una figura definida, sino una fractura en el espacio mismo, un desgarrón en la realidad por donde se filtraba algo imposible de describir.
Un resplandor antinatural emanaba de aquel punto, pulsando con una energía fría y carente de vida. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrancarme de mi propia existencia. Caí de rodillas, con el corazón latiendo desbocado. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Porque dentro de aquella grieta, algo estaba mirándome. Algo que había esperado pacientemente. Algo que finalmente venía por mí. Capítulo 14. El umbral abierto. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Mi piel ardía y se estremecía como si una fuerza invisible la recorriera, intentando despojarme de mi ser. La grieta frente a mí se expandía, pulsando con una luz que no era luz, con un color que mi mente no podía comprender del todo. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía observar cómo aquel desgarrón en la realidad crecía, revelando algo que no pertenecía a nuestro mundo. Las sombras dentro de la grieta se contorsionaban, vibraban con una cadencia hipnótica, como si un millar de conciencias incomprensibles me estuvieran observando con infinita paciencia. No era miedo lo que sentía en ese instante, sino una certeza profunda y absoluta. Ya no había vuelta atrás. Y entonces, escuché su llamado. No fueron palabras, ni sonidos. Fue un pensamiento insertado directamente en mi mente, una voz sin voz que me susurró con una suavidad imposible. Venerable Cruiser. Mis extremidades comenzaron a moverse por sí solas. No era yo quien avanzaba hacia la grieta. Era ellos quienes me atraían, como un pez atrapado en una corriente imposible de resistir. Intenté aferrarme a la realidad, recordar quién era, qué hacía en ese lugar. Pero los recuerdos se deslizaban de mi mente como arena entre los dedos. El Hospital Joe Slater Mis Investigations. Todo se disolvía en el abismo creciente. Y entonces, un grito rompió el trance. Doctor. Me volví bruscamente. Uno de los celadores estaba en la puerta, con el rostro pálido y desencajado. Me miraba con horror, como si estuviera viendo algo que su mente se negaba a procesar. Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? El hechizo se rompió. La grieta se contrajo de golpe, como si el solo hecho de ser percibida por alguien más hubiera alterado su naturaleza. Con un estallido de vacío, la fractura en la realidad se cerró, dejando solo el leve zumbido del aire enrarecido y mi cuerpo desplomándose al suelo. El celador corrió hacia mí, sacudiéndome con fuerza. Doctor. ¿Está bien? Digo algo. Pero no podía responder. Solo podía mirar el lugar donde la grieta había estado, con la certeza escalofriante de que no había desaparecido del todo. Solo se había retirado. Esperando su momento. Capítulo 15. Ecos del abismo. Desperté en la enfermería del hospital, con la mirada perdida en el techo blanco y un zumbido persistente en mis oídos. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado atrapado en un sueño demasiado denso para ser real. El celador que me había encontrado estaba junto a la cama, con los ojos cargados de preocupación. Doctor, ¿qué sucedió? Abrí la boca, pero no supe qué decir. ¿Cómo podía explicar que había estado al borde de un abismo insondable, que algo más allá del tiempo y la razón había intentado arrastrarme consigo? Solo, fatiga, murmuré, sintiendo lo vacías que sonaban mis palabras. El celador me observó con incredulidad, pero no insistió. Se limitó a sentir y a decir que debía descansar. Pero yo sabía que el descanso era imposible. En las horas siguientes, mi mente osciló entre la realidad y la locura. Cada sombra que se deslizaba por los pasillos me hacía contener la respiración. Cada reflejo en los cristales parecía contener una forma que no debería estar allí. Y lo peor de todo, escuchaba los susurros incluso en plena vigilia. Al principio eran débiles, como ecos lejanos de un lenguaje olvidado. Pero conforme la noche caía, se hicieron más nítidos. No eran palabras, sino una llamada. Intenté ignorarlos. Me encerré en mi despacho y apagué las luces, esperando que la oscuridad amortiguara la presión en mi mente. Pero entonces, sentí su presencia. No necesitaba verlos para saber que estaban allí. El aire se volvió denso, la temperatura descendió, y en la penumbra de la habitación, las sombras parecieron alargarse con vida propia. Y luego, una voz, clara, distinta a todas las demás, se deslizó dentro de mi conciencia. El velo se está rompiendo. Me incorporé bruscamente, con el corazón latiendo desbocado. No estaba solo.
Giré la cabeza hacia la puerta y, por un instante aterrador, vi una figura de pie en la penumbra. No era humana, pero tampoco podía describirla con palabras. No tenía rostro, no tenía forma definida, solo una presencia que desbordaba lo comprensible. Mi mente quiso rechazar lo que veía, pero mi cuerpo lo sabía. Era uno de ellos. Y había venido a asegurarse de que yo estuviera listo. Capítulo 16. La sombra en la puerta. El aire de la habitación se congeló. Mi respiración se volvió superficial, y cada latido de mi corazón resonó en mis oídos como un tambor de guerra. La figura en la penumbra no se movía, pero su presencia lo llenaba todo. Era imposible determinar su forma exacta. Parecía desvanecerse y recomponerse en cada parpadeo, como si mi mente no pudiera procesarla del todo. No estaba soñando. Lo sabía. Intenté levantarme, pero mis piernas se negaron a responder. Un terror primitivo, más allá de cualquier miedo humano, me mantenía clavado en mi asiento. La figura se inclinó levemente hacia adelante, y aunque no tenía rostro, sentí su mirada perforándome el alma. El velo es delgado. Pronto lo cruzarás. La voz no provenía de un sonido, sino de un pensamiento que se injertó en mi mente, como un parásito perforando mi conciencia. No, murmuré, sin saber si hablaba en voz alta o solo dentro de mi cabeza. Las sombras a su alrededor vibraron, expandiéndose como tentáculos de oscuridad que rozaban las paredes de mi despacho. Sentí que el espacio mismo comenzaba a deformarse, como si la realidad estuviera cediendo, como si el mundo que conocía estuviera perdiendo su solidez. Mi pecho se apretó. No estoy listo. El ser se mantuvo en silencio. Pero entonces, algo cambió. Una sacudida recorrió la habitación, como si el propio aire se quebrara, y de pronto, desapareció. El peso opresivo en el ambiente se disipó, y el sonido del reloj en la pared volvió a hacerse presente, marcando el paso de los segundos. Me desplomé hacia adelante, jadeando. ¿Había sido real? ¿O estaba perdiendo por completo la cordura? Pero no había tiempo para dudar. Porque en la pared frente a mí, en la madera oscura, había quedado una marca, una grieta delgada, diminuta, pero que no estaba allí antes. Y sabía lo que significaba. El velo se estaba rasgando. Y muy pronto, yo sería arrastrado al otro lado. Capítulo 17. La grieta se expande. Pasaron horas antes de que reuniera el valor para acercarme a la grieta en la pared. Pequeña, casi imperceptible, parecía un simple desperfecto en la madera. Pero yo sabía que no lo era. Cada vez que la miraba, sentía un hormigueo en la nuca, como si algo al otro lado también me estuviera observando. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando la grieta comenzó a ensancharse. No fue un cambio repentino. Al principio, solo un leve crujido en la madera, como si la estructura del despacho estuviera cediendo bajo una presión invisible. Luego, la grieta se extendió con lentitud, abriéndose como una herida en la realidad misma. Retrocedí con el corazón desbocado. Desde la hendidura emanaba un resplandor pálido, enfermizo, imposible de describir. No era luz, no era sombra. Era otra cosa. Y entonces, escuché los susurros otra vez. No eran voces humanas. Eran pensamientos sin palabras, ideas que se filtraban en mi mente como veneno. No había duda de lo que decían. Cruiser. Mis manos temblaban. Todo mi ser se debatía entre huir o ceder a la atracción inexplicable de aquel umbral. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Un enfermero entró corriendo, con el rostro desencajado. Doctor, es Joe Slater. Está enloqueciendo. El sonido de su voz me ancló de vuelta a la realidad. ¿Qué sucede? Pregunté con la voz entrecortada. Está gritando, golpeando las paredes. Dice que ya viene. El escalofrío recorrió mi espina dorsal. No hizo falta que preguntara quién era él. Miré una vez más la grieta en la pared. Seguía allí, vibrante, expectante. Pero no podía quedarme. Algo me decía que Joe Slater estaba más cerca que nunca de su destino, y del mío. Capítulo 18. El despertar de Joe Slater. Corrí por los pasillos del hospital, sintiendo como cada paso resonaba con un eco antinatural. Las luces parpadeaban débilmente, como si la energía misma estuviera siendo drenada por una fuerza invisible. Cuando llegué a la celda de Joe Slater, supe al instante que algo había cambiado.
El aire era denso, cargado de una electricidad inquietante. La puerta de hierro temblaba con cada impacto de su cuerpo contra ella. Desde adentro, se escuchaban sus gritos, pero no eran como los de un hombre sumido en la locura. No. Eran cánticos. Mia Sir con cautela. Joe, ¿puedes oírme? El ruido cesó de golpe. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Tragué saliva, sintiendo el peso de una presencia en la habitación, como si no estuviéramos solos. Como si algo más estuviera esperando, observando desde el otro lado del velo. Y entonces, Joe habló. Pero su voz no era la misma. Ya está aquí. El que cruza los sueños. El que ha viajado por eones y ha venido por mí. Me helé por completo. Sus ojos resplandecían en la penumbra con un fulgor espectral. Su cuerpo estaba tenso, como si una fuerza incomprensible lo estuviera invadiendo, como si ya no le perteneciera del todo. Joe, intenté llamarlo, pero las palabras murieron en mi boca. Él levantó la cabeza, con una sonrisa demente. He visto las estrellas desde el otro lado. He volado más allá del tiempo. Y ahora, voy a despertar. El aire a su alrededor vibró, y entonces lo sentí. La grieta no estaba solo en mi despacho. Aquí también. En este lugar. En esta habitación. Y esta vez, se estaba abriendo completamente. Capítulo 19. El umbral abierto. El suelo bajo mis pies pareció ceder. No físicamente, sino en una forma más aterradora, como si la realidad misma estuviera perdiendo consistencia. La habitación de Joe Slater se llenó de un resplandor imposible, un fulgor que no provenía de ninguna fuente visible, sino que emanaba de la propia grieta que se abría en el aire. Joe se irguió de golpe, con los ojos fijos en el vacío ante él. Sus labios temblaban, y un murmullo surgía de ellos, palabras en un idioma que mi mente no podía comprender, pero que me llenaban de un pavor primigenio. El velo se ha roto. No supe si la voz provenía de él, de la grieta o de algo que acechaba más allá. Retrocedí instintivamente, pero mis pies se negaban a moverse. Las sombras de la celda se retorcieron, como si cobraran vida propia, y en el centro de aquella abertura en la realidad, algo apareció. No era un ser con forma definida, ni siquiera una entidad que pudiera describirse con palabras. Era un fragmento de infinito, una presencia que me hizo sentir insignificante, diminuto, una mota de polvo ante la vastedad del cosmos. Joe Slater rió, pero no era su risa. Voy a cruzar. Su voz era la de un hombre que finalmente había encontrado su destino, su liberación. Entonces, sin dudarlo, sin mirar atrás, dio un paso adelante y se adentró en la grieta. El destello fue cegador. Un rugido inhumano resonó en la habitación, y todo se estremeció con una fuerza indescriptible. Sentí que el mundo mismo estaba a punto de colapsar, de fragmentarse en 1000 pedazos. Cerré los ojos, incapaz de soportarlo. Y cuando los abrí de nuevo, Joe Slater ya no estaba. La celda estaba vacía. La grieta había desaparecido. Y el silencio que quedó tras su partida fue más aterrador que cualquier sonido. Capítulo 20. Más allá del sueño. El hospital entero parecía haber quedado atrapado en un letargo espectral. La celda donde Joe Slater había estado hasta hace unos instantes era ahora un espacio vacío, carente de toda evidencia de su existencia. La grieta que había rasgado la realidad se había desvanecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí, pero yo sabía la verdad. Me acerqué al lugar donde Joe había dado su último paso y toqué la fría piedra del suelo. No había huellas, ninguna señal de su cuerpo. Solo el eco de lo imposible vibraba en el aire. Doctor, la voz del enfermero me sacó de mi trance. Su rostro pálido reflejaba la misma pregunta que me atormentaba. ¿Dónde está? No respondí. Porque no había respuesta lógica. Joe Slater no estaba muerto. Tampoco estaba vivo. Él había trascendido. Se había fundido con aquello que lo había llamado desde el otro lado del velo, con las sombras de los sueños, con las entidades que habitan más allá del tiempo y la materia. Y lo peor de todo. Sabía que vendrían por mí también. Las noches siguientes fueron un tormento. No dormi, no descans. Pero el destino era inevitable. Cada vez que cerraba los ojos, visiones de estrellas desconocidas y ciudades alienígenas llenaban mi mente. Oía el murmullo de voces lejanas,
susurros de entidades que me esperaban en la vastedad infinita. Una noche, finalmente, lo entendí. No podía escapar. Porque yo también estaba soñando. Y muy pronto, cruzaría el umbral. Este ha sido Al otro lado de la barrera del sueño de H.P. Lovecraft, una historia que nos recuerda lo poco que sabemos de la realidad y los secretos que acechan en los rincones del universo. Si te ha gustado esta narración, apoya a este canal suscribiéndote, compartiendo y dejando tu comentario. Así podremos seguir explorando juntos más mundos de la literatura. Nos vemos en el próximo audiolibro en Audiomentores.